Radiovisión Online. Mucho más que radio. Mis amados amigos, hermanos, muchas bendiciones y paz de Dios a cada uno de ustedes, los santos y fieles en Cristo Jesús, esparcidos en toda el área metropolitana de Nueva York, New Jersey, en Connecticut, en Norte, Centro, Suramérica, en todo el Caribe y por supuesto en cualquier lugar donde pudieran estar llegando las ondas de Radiovisión Cristiana Internacional. Agradezco a Dios una vez más por permitirme retornar a ustedes con esa pinceladita del libro de Apocalipsis, la revelación que Dios el Padre le dio a Jesucristo el Hijo. Mis amados, le garantizo que es un tiempo difícil para la iglesia, especialmente cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, encontramos muchas dificultades en nuestra trayectoria. Invitamos a cada uno de ustedes a unirse a nuestro estudio sobre los enemigos del alma los jueves a partir de las 8 de la noche, con quien les habla el pastor Héctor Anderson. El número de identificación y contraseña es fácilmente recibidos si nos dan una llamadita al 646-275-9620 y le vamos a agradecer su asistencia a nuestro estudio de la palabra de Dios. Naturalmente ya estamos terminando, pero vamos a continuar con otros estudios. También lo invitamos igualmente, si está en el área y no tiene una iglesia, puede visitarnos a partir de las 11 de la mañana en nuestra congregación La Voz de Patmos. Debo decirle que yo soy el doctor Héctor Anderson, el pastor de la iglesia La Voz de Patmos en el Bronx, Nueva York, como siempre, agradeciendo a Dios por permitirme llegar hasta ustedes con una reflexión más de la palabra de Dios. Como ya les dije, estamos dándole una pinceladita nuevamente al libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Si queremos la verdad completa de ese libro, pueden accesarlo yendo a nuestro canal de YouTube, Pastor Héctor Anderson, y ahí tenemos de manera exhaustiva el libro de Apocalipsis en su totalidad. Aquí simplemente estamos dando una pinceladita y muchas veces me siento como culpable de no avanzar más en el libro. Quisiera hacerlo, pero hay algunas cositas que tenemos que señalar dentro del libro que de otra manera quizás aquellos que nos están siguiendo con la intención de conocer el libro no puedan tener. Así que yo oro a Dios que toda mente, todo espíritu, todo corazón sean abiertos para entender lo que Dios tiene que decirnos en este tiempo tan delicado para la iglesia y para el mundo. Por favor, te pido ahora que te aprietes el cinturón de seguridad porque vamos a despegar en ese viaje hacia la verdad de Dios y recalco en un tiempo muy difícil, no solamente para el mundo, sino también para la iglesia de Jesucristo. Vamos a ir ahora al libro de Apocalipsis y vamos a leer en el libro de Apocalipsis el capítulo 15 y vamos a leer dos versículos nada más, el versículo 2, 3 y 4, tres versículos. Y con eso vamos a dar comienzo al estudio o la pinceladita al libro de Apocalipsis. Amados, me sentí extremadamente con un síntoma de orgullo cristiano. La semana pasada, cuando tuve la oportunidad de tener en la audiencia al doctor Lemuel Rodríguez, y, y me siento bien porque
Lemuel Rodríguez para los años 95, 90, por ahí, por los años 90, cuando yo estaba iniciando mi carrera en el mundo, en el ministerio de la iglesia. Recuerdo que él era la persona que presentaba el libro de Apocalipsis, inclusive sin la revisión de la Biblia. No necesitaba de los versículos y capítulos de la Biblia para explicarlo. Y cuando yo tengo el privilegio de tener una persona de la altura de él en escatología escuchándome, eso me hace sentir muy bien y agradezco a Dios por esa distinción del doctor Lemuel Rodríguez. Dice la palabra de Dios, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el Cordero, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y el versículo 4 dice de esta manera: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vamos a dejarlo aquí, mis amados amigos y hermanos, y vamos a entrar en lo que nos concierne del libro de Apocalipsis en este momento. Este libro nos acerca realmente al final. Es el capítulo más corto que tiene el libro de Apocalipsis y pareciera tener poca información, si se quiere. Porque cuando leemos el libro de Apocalipsis estamos buscando muchas, como decimos, plagas, situaciones adversas, pero aquí simplemente nos está dando una introducción a lo que viene como la última parte del libro. Y allí en la parte que nos corresponde ahora vamos a ver, número uno, un mar de cristal, y número dos, 7 ángeles con las 7 plagas finales que van a caer sobre esta tierra. Y no vamos a retornar a lo que ya hemos enseñado del libro, porque eso nos retrasa un poquito, sino que vamos a ir a partir de ahí del versículo 2, donde Juan comienza a decirnos lo que va a suceder en el capítulo 16. Ahora, dice aquí que Juan vio, en el versículo 2, nos dice que Juan vio algo parecido a un mar mezclado, mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado, los que habían vencido a la bestia, dice a la bestia, a su imagen y al número de su nombre, de pie sobre ese mar de cristal, sosteniendo arpas en la mano. Yo quiero señalar aquí, antes de proseguir, que el mar de vidrio se reveló por primera vez, y lo dijimos la semana pasada, en Apocalipsis el capítulo 4, y funcionó como un espejo, si se quiere, que reflejaba la gloria y la majestad de Dios. Pero sin embargo, ahora es diferente. ¿Por qué? Porque el mar también es un símbolo de la pureza, la santidad y la separación de Dios de su creación en ese momento. Sin embargo, el mar aquí está mezclado con fuego, lo que sugiere que el juicio está por llegar. Y me gustaría animar a algunas personas que se encuentran ahora en situaciones difíciles,
Personas que se encuentran en ese mar son mártires de la tribulación que uh, vencieron a la bestia, vencieron a su imagen, vencieron al número de su nombre. Naturalmente, esa bestia se refiere al anticristo y su sistema político. Tenemos que tener eso en cuenta. Si alguien de la audiencia llegara a estar allí durante la tribulación y específicamente a partir de ese tiempo que ya estamos en la gran tribulación, debe entender que el tiempo para el regreso de Cristo a la tierra y el fin de todo y el comienzo de la era sin fin son menos de 3 años. No vale la pena a esas alturas adherirse al anticristo, ponerte el número en tu mano, en tu frente, porque no tiene mucho para vivir. No vale la pena a esas alturas dejarte vencer del anticristo, de la bestia, el falso profeta, la presión religiosa para rechazar a Cristo provocada por el profeta. Eso es lo que están haciendo en ese momento. Es una provocación a rechazar a Cristo. Y el falso profeta está muy legalmente ligado a esto. El número de su nombre hace referencia a la presión económica para rechazar a Cristo. Cuando te dicen que tú no puedes comprar ni vender, amados, es una presión. Cuando no tengas que comer, cuando no tengas posibilidad de ir a un hospital, en ese tiempo la presión estará muy tensa y muchos que recordaron algunas palabras que habían escuchado durante estos tiempos, se van a ir a Cristo como su última alternativa. Y estos santos, el libro lo llama los vencedores, literalmente habla de los santos victoriosos, que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen y también del número de su nombre. ¿Saben ustedes lo que es una paradoja? Aquí hay una paradoja, y es que la victoria cristiana a menudo es lograda por una aparente derrota. Estos aparentemente fueron derrotados. Sin embargo, vencieron, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estamos diciendo aquí? Los que vencen a la bestia no son los que la adoran para vivir, sino los que adoran a Dios para morir. Entiéndase bien que la muerte es el camino a la vida y a la victoria. Cristo venció al mundo muriendo al mundo, y también nosotros debemos seguir sus pasos. En el reino de Dios son los que quieran salvar su vida que la pierden, y los que quieran perder la vida son los que salvan su vida. Esa es la paradoja aquí. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios? Que están tocando arpas. Juan dice que ve estos santos victoriosos tocando arpas. Y eso es un poquito intrigante, ver que estos están tocando las arpas, porque en el libro solamente se menciona 4 grupos de personas con arpas en el cielo. Primero, los seres vivientes; número 2, los ancianos; número 3, los cantores celestiales; y estos santos de la tribulación son los únicos que tienen arpas allí en las manos. Estamos todos apostando a que vamos a tener arpas, pero la Biblia no especifica claramente que todos tendremos arpas. Le estoy diciendo, conforme a lo que yo estoy estudiando, la palabra de Dios del libro de Apocalipsis, solamente estos 4 grupos
de personas tendrán arpa, porque las arpas tienen una posición privilegiada ante el trono de Dios. No que los demás no tengan esto, sino que contribuyen en gran medida a la armonía celestial del coro que los redimidos ofrecen a Dios. Hay algo más, aquellos que han sido más perseguidos son ah, los que mejores adoran a Dios. Y la pregunta podría ser, pero Pastor Anderson, ¿por qué esto? Porque normalmente se debe a que estos santos llegan a darse cuenta de que no tienen nada ni a nadie más que a Dios. Jesucristo estableció eso cuando le hizo la pregunta a los maestros. ¿Quién de los dos es más agradecido? Bueno, al que se le perdonó más, contestaron. Y Jesús acertó diciendo, muy bien. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Mientras más perseguidos somos, más posibilidad hay de que seamos verdaderos adoradores de Dios. Si has tenido, escucha bien esto, es un consejo particular, una semana difícil, una vida difícil, te sientes golpeado por las relaciones, el trabajo, las realidades de la vida, anímate. El Señor te está guiando a una experiencia de adoración más que nunca. He criticado muchas veces a pastores que tienen que decirle a su congregación: pónganse de pie, levanten las manos, adoren a Cristo. Pero al mismo tiempo condeno a aquellos que tienen que esperar que se les diga que tienen que ponerse de pie, que tienen que levantar las manos y que tienen que adorar a Dios. Amados amigos, Dios quiere que veamos en Él todo lo que Él es. Él quiere que tengamos que glorificarlo, alabarlo, porque en realidad sentimos agradecimiento y sabemos, conocemos quién es Él. Ahora la próxima parte del capítulo nos habla del cántico de Moisés y la canción del Cordero. Son dos canciones distintas. Y vamos a ver aquí que Juan describe que estos vencedores cantaron el cántico de Moisés y la canción del Cordero diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí, mis amados? El cántico de Moisés fue una celebración de la liberación milagrosa de Dios de la tierra del ángel de la muerte en Egipto, por medio de la sangre de corderos aplicada en los marcos de las puertas. Ellos fueron liberados. Pero no solamente eso, también fue una celebración de la liberación de Dios del ejército egipcio cuando pasaron por el Mar Rojo y sus enemigos fueron barridos por las aguas del mar. Mientras ellos cruzaron y el mar se mantuvo en su lugar hasta que cruzaron, ahora cuando entra el ejército de Faraón, el agua los ahoga a todos. Entonces, una vez que salieron de ahí, María o Miriam, como querramos llamarle, comenzó a cantar esa canción de liberación, porque fue una gran liberación bajo Moisés. Fue un presagio de la liberación que fue lograda por el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, cuya sangre debe ser aplicada por fe en el corazón de todo hombre, en el corazón de toda mujer que desee librarse de la ira de Dios y librarse también de sus enemigos. Y luego tenemos el cántico del Cordero. ¿Qué es el cántico del Cordero? Ese cántico
enfatiza la obra y el plan redentor de Dios en Cristo y su promesa de liberación mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es muy bueno que sepamos eso. Ahora, ambos cánticos, tanto el cántico de Moisés como el cántico del Cordero, son la respuesta de corazones agradecidos que celebran la liberación y la misericordia de Dios. Si no encuentras una razón, amado, para cantar de alabanza y alegría a Dios, entonces hay un problema serio, porque debemos encontrar esa ocasión para hacerlo. Entonces, la primera parte de esa canción ensalza la persona de Cristo, la persona de Dios y también las obras que ha hecho. No podemos adorar al Señor hasta que sepamos acerca de su persona. Y es por eso que los pastores tienen que decir, levanten las manos, amados, pónganse de pie, que el Señor está aquí, tenemos que alabarlo. No lo hacemos porque no lo conocemos, no conocemos la persona. Y déjenme poner un ejemplo y con eso voy a terminar porque el tiempo nos traiciona. Muchas personas han venido a mí y quizás a ti también pidiéndonos una carta de recomendación, una carta de referencia. Ahora, para uno proporcionar una carta de recomendación o una carta de referencia, es necesario conocer a esa persona. Estás endosando a una persona porque tú crees o sabes que lo conoce. Porque a partir de esa carta, el accionar de esa persona va a hablar de ti también. Si recomiendas a una persona para el trabajo, para lo que sea que quieras recomendar a esa persona, y esa persona termina teniendo dificultad por imprudencia, por mala conducta, lo que sea, entonces se va a reflejar en tu recomendación. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que necesitamos estar familiarizados con esa persona y con sus logros para hacer una buena recomendación. Tal vez las personas necesitan ese ánimo de los pastores para alabar a Dios porque desconocen de Dios. Y es muy bueno, amados hermanos, a este punto recomendarle que aparten tiempo, conozcan a Dios, busquen palabras, busquen libros, busquen buenos maestros, no escuchen cualquier disparatoso que anda hablando en la radio, en la red o donde sea. Porque ahora mismo todo el mundo tiene licencia para hablar sin saber lo que están hablando. Pero de que necesitamos conocer a Dios, lo necesitamos. Tenemos que conocer a Dios. Hasta tanto no conocemos a Dios, posiblemente no vamos a adorarlo y a alabarlo con todo el corazón. Porque eso es lo que nos hace falta. No estamos conociendo a Dios lo suficiente como para ponernos de pie, levantar nuestras manos santas y decir, te glorifico, Señor. Te doy la gloria. ¿Por qué le damos la gloria? Bueno, por todo lo que ha hecho. Ambas cosas son necesarias. Hay un paralelo en nuestra relación con Dios que quiero señalar también en los próximos 3 minutos que tenemos. Necesitamos conocer la persona de Dios y necesitamos conocer la obra de Dios para poderlo alabar. Y en el versículo 4, ¿qué dice Juan de ese cántico? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y luego dice, porque solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán ante ti y te adorarán, porque tus justicias han sido reveladas. Amados, es inevitable. Ya el apóstol Pablo había dicho esto, que toda lengua confesaría que Jesucristo es el Señor. Y lo que yo siempre
siempre me viene a mente cuando cito este versículo, es preguntarle a la gente, ¿cuándo prefieres tú inclinarte, alabar y confesar ese nombre? Ahora que tienes posibilidad de un encuentro con Dios, una reunión con Él y la salvación de tu alma, ¿o prefieres hacerlo después cuando ya no hay más tiempo? Las preguntas aquí, cuando el apóstol dice, ¿y quién? Son retóricas. Las preguntas retóricas están dejando muy en claro que todos temen a Dios y le glorifican. Esto va a suceder después de que Él termine de juzgar al mundo. Estas plagas vienen como lo último que Dios va a hacer en castigo a la humanidad por haber desechado a Cristo, por haberlo matado, por no haberlo recibido en nuestro corazón. Esto es lo último que va a hacer. Estas últimas 7 plagas que vamos a ver en el capítulo siguiente ya es la última manifestación de la ira de Dios, cuando Dios va a traer va a vertir toda su ira sobre un mundo que lo desechó. Ahora, el cántico del Cordero incluye 3 razones para traer la gloria a Dios. Yo quiero que observen eso muy bien. Número 1, porque Dios es santo. Y la palabra santo usada aquí es la palabra Josíos. Es un, ¿cómo le explico? Un término inusual en la palabra. Porque la palabra santo normalmente quiere decir apartarse. Pero aquí significa que Dios es devoto o que tiene uh, la razón para vindicar a los creyentes perseguidos y juzgar a los malvados habitantes de la tierra. La santidad significa que Dios, por su propia naturaleza, exige que el pecado sea castigado. Amado, yo creo que es todo el tiempo que tengo para el día de hoy. Voy a tener que dejarlo aquí. Continuamos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Sean todos bendecidos y recuerden, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.